Bueno, ahora sí estoy con Ramón Prades, analista político. Muchas gracias por venir al programa. Lo escuchaste a Francisco Cafiero, se Sí. conocían ustedes de antes. Quiero ver una reflexión, Ramón, vinculado a lo que hablamos con él y también omití por razones de tiempo, el tema de la Antártida, ¿no? Porque así como los recursos que escasean ahora puede ser el gas, dentro de muchos años un recurso que va a escasear va a ser el agua y la glaciarización es todo un tema también que forma parte de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente en tu programa y a toda tu audiencia. Sí, la reflexión es también un agradecimiento, porque creo que los temas que trató Francisco son los temas que en el día de mañana nos van a permitir despegar. Quiero decir, todos los temas que habló Francisco están corolados por una ley que salió hace 2 años, que es la ley del FONDEF, que permite la financiación de todos estos proyectos que te hablaba él. Entre ellos, por ejemplo, la financiación de la base Petrel en la Antártida. Vos sabés que la Argentina tiene presencia antártica hace más de 100 años. 100 años, sí. Y tiene bases permanentes y bases estacionales de verano. Te tengo que hacer una interrupción, porque como sos conocedor, cuando alguien conoce mucho el tema, empieza a hablar de los detalles. Sí, pero, a ver, comentémosle a la gente, ¿para qué sirve la presencia de la Argentina en la Antártida, ¿no? Porque es un tema muy importante, sirve mucho y es muy útil. Bueno, mira, la presencia hoy de la Argentina y de otros países, porque hay muchos países, entre ellos Chile, por ejemplo, que recién se hablaba de Boric, tienen presencia en la Antártida. Hoy tiene un rol científico que sirve a toda la comunidad científica para entender cuál es el impacto, por ejemplo, del cambio climático. Hoy se habla mucho del impacto del cambio climático. Bueno, la Antártida es un lugar como no tiene o tiene bajo impacto de desarrollo humano, es decir, hay pocos habitantes, no hay actividades empresariales, productivas, etc. Es un reservorio que le permite a la ciencia global estudiar cuáles son los mecanismos de ese funcionamiento de un ecosistema casi pristino. Ahora, recién se hablaba de defensa, no hay que ser ingenuo, por ejemplo, ahora te lo conecto con el tema de lo que está pasando en la guerra, ¿no? La guerra, hablo de Rusia y Ucrania. Nosotros en este momento sabemos que, por ejemplo, Rusia está aumentando la cantidad de frecuencias de barcos que pasan por el Ártico, es decir, por el Polo Norte. Por el Polo Norte. ¿Por qué? Producto de ese calentamiento global le permite a muchos barcos empezar a transitar por esas vías. Nosotros sabemos que la Antártida va a ser el día de mañana una región estratégica para el desarrollo logístico de productos, porque hay minerales, porque hay petróleo. En este momento, todos los países reconocen que hay una soberanía internacional, es decir, que no hay apropiación por parte de los países de ese territorio. Ahora, también, como decíamos recién, no hay que ser ingenuo. Sabemos que la presencia genera legitimidades sobre esos derechos futuros. Entonces, si vamos a discutir el mundo que viene, es esencial que la Argentina lo pueda discutir desde una posición de poder. De 100 años de permanencia. Exactamente. Estos son convenios, el convenio del Tratado Antártico se va renovando periódicamente, se vence, no recuerdo bien la fecha, creo que en 15 años, 20 años, es decir, no falta mucho. Y bueno, que la Argentina tenga presencia concreta y ni hablar lo que significa eso como proyección de cara a Malvinas, a Sandwich del Sur, Georgias del Sur. Es decir, tener presencia le sirve a la Argentina para poder justamente seguir reclamando esos territorios que le pertenecen. Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, viste, yo les comento a ustedes, me había preguntado, bueno, ¿me vas a meter con la rosca política? Y la geopolítica obviamente tiene un manejo maravilloso. Bueno, contanos un poco. Bajemos a tierra. ¿Qué está pasando en el día a día? ¿Cómo estás viendo? Sí, o sea, ya venimos del escenario internacional con Gabriel Boric, venimos del escenario antártico, ¿sí? La defensa. Y bueno, ¿cómo estás viendo ahora a nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando con las distintas alianzas políticas? ¿Qué es lo que está pasando en el frente de todos? Mira, el otro día lo hablaba con un colega. Decíamos, la Argentina estamos generalmente acostumbrados a ir de crisis económica en crisis económica, siempre procesos de estabilización que son costosos, con una política que generalmente desde el poder pide tranquilidad, pacificación, etc. Es decir, que la política generalmente en Argentina funcionaba un poco mejor que la economía. Yo creo que esto es un dato raro en este momento. A mí me da la sensación que la economía
que no está bien, que la gente lo sabe, que hay problemas, que hay una inflación alta. La última vez que estuve en tu programa se venían los datos de febrero, ahora los datos de marzo pareciera que van a ser peores. Ahora, la sensación que da, por lo menos por los datos macroeconómicos, es que la economía no estaría tan mal como la política. Y ese es un dato raro. O sea, si la economía está mal, la política está peor. Exactamente, y ese es un dato raro, es un dato distintivo, porque cuando hablo de la política también me refiero a todas las coaliciones. A todas las coaliciones. O dos coaliciones que representan el 80% del electorado. Absolutamente, y eso explicaría, desde el punto de vista analítico, uno de los mayores fenómenos que se están dando hoy, que los encuestadores están rompiendo la cabeza, por qué crece tanto o ha crecido un poco Milei, que es bastante preocupante para muchos sectores de la economía, por ejemplo, no solamente para lo social, sino en la economía. Bueno, quizás una de las respuestas que charlaba con este colega sea porque es de las pocas personas, de los pocos dirigentes que está ofreciendo algo, que está saliendo de la carta, del libro, del video, del te dije, del no sé qué. Hay un exceso de show de la política. ¿Viste como el programa este tan conocido en América TV, que no lo vamos, digamos, de armar de la política un gran cotorreo, que al principio entretiene, que parece que está bueno, que todos se divierten, pero después, cuando la economía no funciona, termina siendo muy desgastante. Entonces está generando en los sectores populares de menores recursos una irritabilidad importante, que se está viendo en ciudades como Buenos Aires en la calle. Y en los sectores medios un hartazgo descomunal, un hartazgo que ya conocemos y a veces suele tomar dos caminos. Toma un camino de la apatía, de la resignación, empiezan a votar, ¿viste? Las boletas de Paturuzú, la gente no quiere ir a votar, no le creo a ninguno. Empezamos a escuchar ese run run, ¿no? Toma otro camino que es el camino de la violencia, hay que sacarlos a todos, bueno, un discurso muy violento, ¿no? Un discurso que no pacifica. Y yo espero que la sociedad argentina, como creo que hay que pacificarla y soy un reconstructor nato de los puentes sociales, espero que de este lado del mostrador, de las fuerzas políticas más importantes, se cree una idea, un destino común, esto que decía Francisco Cafiero recién, una idea, un horizonte sobre las verdaderas políticas de Estado. En definitiva, es la posibilidad de crear una esperanza con algún viso de realidad, porque la gente está cansada que uno le diga una cosa que va a pasar y nunca pasa. Entonces, me parece que es muy importante desde la política, de los medios de comunicación. Cuando me refiero a la política, lo mismo que hablábamos la otra vez, ¿no? Desde todos los sectores, sindicales, empresariales, la dirigencia, dar un mensaje de estabilidad, de pacificación, de horizonte, de proyecto, de futuro. Mostrar las cosas que se hacen bien, que son muchas, que creo que el gobierno no las informa con la fuerza que debería, inclusive en muchos de los casos, yo creo que hasta por propio desconocimiento del propio gobierno, mirá lo que te digo, o sea, de propia desconexión, el funcionamiento de una coalición que no termina vertebrándose arriba de un discurso motivador, de un discurso de esperanza, de un discurso épico, pero no me refiero al relato de mentir, no, al relato de convencer, enamorar y decirle a la sociedad, todos tenemos que ir para ese destino, todos vamos para este camino. Bueno, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la forma? Por ejemplo, la presentación del otro día Argentina Productiva 2030, lo charlaba con este mismo colega, decíamos, bueno, eso tiene que tener una continuidad en el tiempo. Obviamente. Es decir, salió en los medios solamente ese día. Bueno, y esta semana, ¿qué hicimos en relación a eso? ¿Qué hicimos en relación? No el gobierno, no un analista, no. ¿Qué hizo la sociedad en relación a eso? ¿Cuál fue el anuncio en relación a eso? Es decir, yo creo que hay que embarcar a todo el proceso social, a toda la democracia, en un destino posible. Esto que inauguró Alfonsín en su momento con la democracia se come, se educa. Bueno, ahora, ¿qué se hace con esta democracia que ya está consolidada, por suerte? Cuando aparecen algunas voces disonantes, la política no sirve, todo, es un llamado a atención. Ahora, hay que entender que la gente está cansada, más en los centros urbanos. Yo creo que la audiencia que nos mira desde el mal llamado interior profundo, que está acostumbrada a la agenda del trabajo, la producción, que se levanta todos los días, tiene su comercio, levanta la persiana, sabe que tiene que hablar todos los días con los contadores para pagar la infinidad de cosas que hay. Bueno, esa gente está más relacionada con eso cotidiano, del objetivo. Pero acá en los grandes centros urbanos, ¿qué es lo que la política le quiere decir a la sociedad para que la vuelva a votar o pedirle el voto en 1 año y medio? No nos olvidemos que en 1 año vamos a estar de vuelta que las PASO sí, que las PASO no, que quién va a ser, quién no va a ser. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a vos.